me gustaría recordar un hecho que pasó en el Zoológico de Barcelona. No sé si habéis estado alguna vez en el Zoológico de Barcelona, pero en el año 2014 un hombre quiso bajar donde estaban los leones, al foso de los leones. Yo no sé lo que pensaría o lo que tendría dentro de su mente. A lo mejor pensaría que eran viejos leones, que no hacían nada, que estaban acostumbrados a comer por la mano humana y que ya no eran nada agresivos, pero el resultado de su imprudencia es de que tuvo que ir en el hospital porque los leones, cuando lo vieron bajar, se abalanzaron sobre él y pensaban que era el postre. No le pasó nada grave, que yo sepa, pero con los animales feroces no se puede jugar, ¿verdad? Ni se puede pensar que uno pueda estar acostumbrado a que los animales, en cierta manera, se puedan domesticar, porque un animal feroz es un animal feroz. Aunque se cuide contigo desde niño, puede estar, o sea, me refiero tú de joven, ese animal desde pequeño se puede acostumbrar a ti, pero también es un animal feroz, sin querer te puede hacer daño, incluso quitarte la vida. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en esta mañana me gustaría hablar de leones que encontramos en la palabra de Dios. Sobre todo, me gustaría que vayamos a la historia en la cual, pues, un hombre no bajó de manera voluntaria al foso donde estaban los leones, sino más bien que fue tirado a ese foso de leones para que los leones lo pudieran devorar. Y si me queréis acompañar en esta mañana a la meditación que vamos a hacer, la vamos a encontrar en el libro de Daniel, en el capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 1 al 24. La verdad es que es una historia preciosa, pero es preciosa y maravillosa porque sabemos el final, ¿verdad? Pero si tú y yo estuviéramos metidos en la piel de Daniel, sin saber cómo va a acabar esta historia, qué diferente sería, ¿verdad? Y me gustaría hacer una comparativa hablando de leones. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Caray, si Daniel tenía un enemigo físico, que eran unos leones, nosotros tenemos, por decirlo en cierta manera, un enemigo espiritual que no vemos, pero que es el enemigo de Dios, que es al mismo tiempo nuestro enemigo, que es el diablo, y que se nos presenta como un león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Y ¿sabes una cosa? Nosotros no tenemos lucha, sigue diciendo la palabra que no tenemos ni lucha ni contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las tinieblas, en las zonas celestes, en la cual nosotros estamos habitando. Y esto es una realidad que muchas veces se nos pasa desapercibida, o es una realidad que muchas veces no le damos la importancia adecuada, la importancia correcta. Porque, ¿sabes una cosa? El enemigo no es omnipotente, ni omnipresente, ni todopoderoso. Eso solo es Dios. El enemigo es una creación de Dios. Lo que pasa es que tiene muchos agentes. Cuenta que nos dice que una tercera parte de la creación angelical fue influenciada bajo el peso de Satanás, de su maldad, y se rebelaron contra Dios. Y sus agentes están acampando en esta tierra. Muchas veces no los vemos, pero nos cruzamos con ellos. Nos podemos cruzar con ellos. Otras veces están a nuestro alrededor y nos están diciendo: peca, o no, o haz esto, o haz lo otro. Sí, están ahí,
Pero ¿sabes una cosa? Tenemos un gran privilegio por ser hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y que tú y yo, como hijos de Dios, somos templo de Dios. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y como hijos de Dios tenemos que hacer que ese Espíritu Santo que está en nosotros sea una realidad presente todos los días de nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacer que sea una realidad presente? Pues mira, en esta historia de Daniel la aprendemos teniendo comunión con Dios. Caray, teniendo comunión con Dios. Es como el Espíritu Santo es cada vez más fuerte en nosotros, hablando con nuestro Padre Celestial, leyendo la palabra de Dios, que ahí está el saber para que nuestra vida sea una vida que glorifique y que bendiga a Dios. Si en nosotros no está la comunión, no está el querer conocer a Dios, hermanos, ante nuestro enemigo vamos a caer más de una vez. Necesitamos ser fuertes en el Señor, como Daniel lo era. Mira, esta lectura de Daniel sigue siendo vigente para nuestros tiempos de hoy. Daniel estaba rodeado de enemigos espirituales y físicos que estaban intentando destrozar la vida de Daniel. Pero el enemigo se ha propuesto una cosa: destrozar nuestra vida. Yo no sé si tú esto lo tienes bastante claro. Es destrozar nuestra vida. Es hacer que un hijo de Dios sea un hijo de Dios que no sirva para honrar ni glorificar a Dios. Nosotros tenemos un llamado: el querer glorificar y honrar a Dios por encima de todas las cosas. Estamos hablando del comienzo del imperio de los gentiles, en el cual estamos nosotros y en el cual acabará con la segunda venida de Jesús, inaugurando su reino milenial. Me gustaría que pusiéramos esa foto. Bueno, es una diapositiva que he traído, que es muy descriptiva. ¿Por qué no apagamos un poquito la luz de allá? Porque así, esta historia está justo en donde está la cabeza de oro. Estamos hablando del tiempo en el que Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Y en Babilonia se inaugura, por lo que dice nos muestra la palabra de Dios, lo que es el imperio de los gentiles, que fue sucesivamente entrando. Y ahora, en esta porción, justo en esta porción, nos encontramos en la parte donde están los brazos y los pechos de plata de esta figura, de este sueño que tuvo Nabucodonosor, y estamos ahora justo en el imperio de medos y de persas, en el cual Daniel se está encontrando en este instante. Y si vemos la historia bíblica, después estaban los muslos 10 muslos de bronce, los representa el imperio griego, piernas de hierro, el imperio romano, pies de hierro y barro, todavía no está. Será ese formado por 10 reinos, del cual saldrá un hombre que gobernará y que todos conocemos como el anticristo, ¿verdad? Pero de momento no ha llegado. Podemos estar ya llegando a ese momento crítico en el que el hombre de pecado salga, pero de momento no ha salido. Pero fíjate cómo es la historia del plan de la humanidad de Dios, de ese principio en el cual era un principio perfecto que por el pecado se vino abajo, que Dios elige a un pueblo llamado Israel para hacer un reino en el cual glorifique y honrará a Dios, pero ese pueblo decidió pecar y apartarse de las cosas de Dios. Como consecuencia,
castigo, deportación, Babilonia. Y ahora sí estamos en esos momentos en los que la palabra de Dios nos está diciendo que Babilonia es tomada por el rey Darío. Como consecuencia del pecado de Babilonia, cae ese gran imperio y es sustituido por un nuevo imperio, el de los medos y el de los persas. Y cuando entra Darío, en la lectura que hemos hecho, lo que hace es poner 3 gobernadores principales para que llevar todo el reino que él tiene, porque es un reino muy grande. Se nos dice que tenía 62 años cuando conquistó Babilonia. Caray, y yo creo que últimamente estamos viendo la relevancia de las edades en la palabra de Dios. Y lo que estamos viendo es que en nuestros tiempos hay una manera de pensar que las personas mayores, cuando llegan a cierta edad, ya no sirven para nada. No tienen valía, no tienen utilidad. Solo se requiere gente joven para hacer ciertas cosas, para ocupar ciertos puestos. Cuando llegas a los 50 años ya te botan de un trabajo decente. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia es todo lo contrario. Cuando Dios empieza muchas veces a utilizar a sus siervos, los empieza a utilizar a edades de 80 años, 65 años, 70 años. También los utiliza jóvenes, por supuesto. Pero estábamos viendo este viernes la edad con la que comenzó su ministerio Moisés, a los 80 años. Y estuvimos mirando también a la edad cuando empezó su ministerio Josué, 65, 70 años. Y aquí Daniel ya no es un joven. Claro, nosotros empezamos a leer la Biblia y pensamos que eso van pasando, que son secuencias que van pasando a lo mejor en días o en semanas. Pero la verdad es que cuando leemos la palabra de Dios de un capítulo a otro, de unos versículos a otros, a lo mejor han pasado años y años. Y cuando leemos esta porción de la palabra de Dios, yo siempre me he imaginado a un Daniel con una edad de 40, 45 años, lleno de vitalidad, lleno de fuerza, de entusiasmo, diciendo, me importa el edicto del rey 3 narices, yo voy a hacer la voluntad de Dios con arrojo, con empuje, con fuerza, con vitalidad. Pero ¿sabes una cosa? Según los cálculos, Daniel aquí tiene 80 años. Unos dicen que 90, yo soy más afín hacia los 80, pero caray, pongamos entre 80 y 90 años. Daniel, has pasado toda tu vida cautivo, has pasado toda tu vida honrando a Dios. Y sabes una cosa, lo que me asombra de Daniel es que sus convicciones, sus valores, siguen siendo tan tangibles como cuando él llegó a Babilonia. Qué maravilla, ¿verdad? Porque ¿cómo son nuestros valores? Claro, nosotros nos convertimos con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, llenos de la unción, somos nuevas criaturas, nos comemos el mundo muchas veces, pero vienen los días, y vienen los meses, y vienen los años. ¿Y qué nos va pasando muchas veces a nosotros? ¿Cómo son nuestros principios? ¿Son importantes? ¿Los principios básicos como hijos de Dios los tenemos asimilados? Gloria a Dios por los hombres que así lo tengan. ¿Sabes una cosa? Si tú eres un hombre de Dios, he dicho una incorrección de cierta manera, porque aquí, si eres creyente, si eres un hijo de Dios, eres un hombre de Dios, por supuesto. Y si eres una mujer creyente, eres una mujer de Dios. Lo que quiero decir, si tú eres un hombre o una mujer de Dios, gloria a Dios si tus principios como creyentes son tan firmes como al principio de tu conversión. O si son aún más fuertes, más convincentes, más poderosos, porque también pasa una cosa, que a medida que vamos avanzando, nos afianzamos más en Dios. Tenemos más claras las cosas de Dios. Y gloria a Dios, porque en nuestros tiempos faltan hombres y mujeres que tengan
sus principios claros delante de Dios y delante de sus hombres. ¿Sabes una cosa? Fíjate, colocan a todos esos gobernadores, pero ya entre esos gobernadores se nos dice que hay unos 9 que no les parece bien la actuación de Daniel. ¿Sabéis por qué no les parece bien la actuación de Daniel? Porque Daniel era un hombre íntegro. Era un hombre que hacía las cosas correctas delante de Dios y delante de los hombres, sin importar las consecuencias. Hacía lo que era justo, lo que era correcto, aquello que era verdadero, sin doblez, sin mentira. Y los otros, como en nuestros tiempos, políticos corruptos, esto no lo podían aguantar. Porque en nuestros tiempos también tenemos políticos corruptos, y en los tiempos de Daniel ya había políticos corruptos, por decirlo así, de una manera. Y como a Daniel no lo podían comprar, no lo podían convencer de ninguna manera, fijaos que también hay un pequeño detalle que la palabra de Dios nos dice, que buscaron si había algo, una manchita en su vida, una pequeña caída, una pequeña cosa, con lo cual poder coger a Daniel. ¿Sabes? Si eres un hombre como Daniel o una mujer con ese corazón de Daniel, gloria a Dios, gloria a Dios, porque así tenemos que ser, para que el enemigo no nos pille, no nos coja. Una cualidad del enemigo, una cualidad, ¿sabes qué es una cualidad? Es algo que hace frecuentemente, que se puede destacar de él, es que si está, nos dice la palabra de Dios, que está delante de la presencia de Dios acusándonos, diciendo, mira lo que está haciendo tal persona, mira, y ese es un hijo de Dios. Pero ¿sabes? Cristo está ahí para decir, yo he pagado por sus pecados. Yo di mi vida por él en la cruz. Sus pecados los llevé yo. Y entonces nuestro enemigo no puede decir nada delante del trono de Dios, porque Jesús es el que nos justifica. ¡Qué maravilla! Pero aún así, que no haya nada en nuestras vidas con lo cual las personas que están a nuestro alrededor nos puedan señalar, o que el enemigo hable a nuestra mente y a nuestro corazón de lo que hemos hecho, o de cómo andamos, o por qué hicimos tal cosa, porque el enemigo es el acusador que siempre estará intentando acusarnos para destruirnos. Fíjate, intentan hacer presión sobre Darío, y la impresión es que ningún asunto, ninguna oración, nada se haga que no sea llevada delante del rey Darío. Claro, la figura de un rey, en estos tiempos estamos hablando que la figura de un rey era como la de un dios, la cual se tenía que ser adorado, la cual se tenía que orar hacia él o rezar o como quieras decirlo, se tenía que ir delante de ese rey o delante de una figura que ponían suya, como las figuras de César que ponían en muchos templos en las ciudades conquistadas, y se veneraba y se adoraba. Pues hacen ese plan para poder coger a Daniel, porque Daniel, ¿sabes una cosa? Era un creyente obediente a Dios, obediente. ¿Somos obedientes? Sí, somos obedientes. Somos obedientes. No lo sé si lo somos, pero que Dios nos ayude a serlos, ¿verdad? Fíjate, porque contra Daniel se está llevando un plan diabólico para poderlo destrozar, para poderlo apartar, quitar del sitio de donde estaba. Y ¿sabes una cosa? El enemigo siempre quiere quitarnos del sitio de donde estamos.
siempre. Planea dejarnos fuera de combate, dejarnos a una posición de olvido. El enemigo nos tira sus dardos, dice la palabra de Dios. Dardos envenenados, dardos destructivos. Y la única manera para poder parar esos dardos es estar llenos de Dios. Sigo diciendo, ¿y cómo estamos llenos de Dios? Teniendo comunión con Dios, orando, leyendo su palabra, haciendo que el Espíritu Santo tenga el control de nuestras vidas, no que la tengamos nosotros, porque muchas veces vivimos una vida en la que nosotros tenemos el control de todo. Pero no es así. Si pertenecemos a Dios, es Dios quien tiene que tener el control de nuestras vidas. Ya no decidimos nosotros, es Dios quien tiene que decidir por nosotros. ¿Lo sabías esto? No, no lo sabías. Sí, pues Dios es quien tiene que decidir por ti y por mí. Si hablamos con Dios, expresando la palabra Señor, esa palabra griega Kyrios, que sabían en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Lucas, de Juan, sabían muy bien lo que significaba. Es la palabra de un sirviente, de un esclavo, aquella persona que no tiene valor, no tiene ningún valor porque es un esclavo y pertenece a un amo y señor. Y nosotros pertenecemos a un buen amo, a un buen Señor, a Dios Todopoderoso. Pero fijaos, hay un plan, hay una estrategia, y el enemigo siempre va a tener una estrategia para ti y para mí. Una estrategia en la que lo urdirá más de una vez para intentar destruirlos. Y si no estamos fuertes en el Señor, si no estamos cogidos a la roca, ¿sabéis una cosa? Más de una vez el enemigo nos va a hacer tambalear. No nos va a destrozar, porque somos hijos de Dios. Nos va a poder hacer caer junto al camino. Pero ¿sabes una cosa? Aunque caigamos, Él nos levantará. Y Él nos sostendrá más de una vez. Y no hay nada más maravilloso que estar confiados en nuestro Señor. Y pensando todo este plan, toda estrategia humana, espiritual, diabólica que se está presentando delante de Daniel, ¿qué podría hacer Daniel? ¿Ceder ante la presión de las personas que querían que Daniel fuera uno más como ellos? ¿Ceder ante el enemigo? ¿Qué puede hacer Daniel? Mira, estamos en un tiempo en el que el mundo nos está enseñando a los creyentes que ceder es bueno. Cede un poquito, no seas tan diferente, no seas legalista. ¿Hay algún legalista aquí? ¿No? Qué mal. Da igual lo que hagas, Dios te ve y te comprende. Daniel, Dios te ve y que te comprende, da igual lo que hagas. Cede un poco, Daniel. No creo que sea tan malo, Daniel. Y si cedes, todo se va a arreglar. No seas tan diferente. Sé uno más. ¿Sabes todo esto que acabo de decir? Que podría aparecer sobre los pensamientos de Daniel, o que incluso alguien que no fuera del pueblo de Israel, que pudiera hablar, que quisiera a Daniel de verdad. Imagínate, alguien que quisiera a Daniel, viendo su integridad, viendo, por decirlo así, la buena persona que era, podía decirle: Daniel, cierra tus ventanas, sigue haciendo lo mismo, nadie te va a ver. Y tú sigues orando, pero con tus ventanas cerradas. ¿Qué haríamos nosotros? Cerrar las ventanas para que los vecinos no nos vean. Caray,
¿qué haríamos nosotros? Porque si nos da vergüenza, estamos cediendo. Porque si no somos tan legalistas, porque la palabra de Dios nos dice que el que se avergüence de Dios delante de los hombres, él se avergonzará delante de su Padre que está en los cielos. ¿Nos avergonzamos? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque sí hay que ser legalistas, cuando la Biblia sí nos lo enseña. Porque sí que hay que ser intransigentes cuando la palabra de Dios sí nos lo enseña. Lo que no podemos es ceder ante las tentaciones y ante la presión de este mundo. Ni de este mundo, ni de Satanás, ni de sus dardos. Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios. Y nosotros estamos aquí para hacer la obra de Dios y para no avergonzarnos nunca, como Daniel nunca se avergonzó. Mira, en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, dice que en el amor no hay temor. ¿Sabes lo que nos falta? Amar a Dios intensamente. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Volver a ese primer amor que muchas veces teníamos y que se nos ha pasado o que hemos olvidado. Porque teniendo ese amor por Dios, ese amor apasionado por su obra, por sus cosas, por ser como Dios es, teniendo ese amor con tanta pasión hacia Él, nos hará hacer las cosas correctas, porque no querremos defraudarle, porque no querremos fracasar. El miedo muchas veces nos hace avergonzarnos. El miedo nos hace pensar muchas veces, bueno, no es el momento adecuado de hablar de Dios. Hijo de Dios, es lo que pretende el enemigo, amedrentarnos, que seamos lógicos. Pero cuando el Espíritu Santo que está en nosotros arde con fuego, con poder, con gloria, con santidad, no tememos lo que las personas puedan pensar, ni lo que el enemigo pueda hacer. No lo tememos. Hay muchos hermanos nuestros que el Daesh los está matando. Hay hermanos nuestros en China que ahora están muriendo. En el centro de donde está la epidemia del coronavirus, hay hermanos nuestros que están repartiendo máscaras y folletos. Iglesias de 20, 25 personas que se están comprometiendo a ayudar, a ser testimonio en medio de un caos y en medio del miedo. Y están arriesgando sus vidas. Y hay muchos que están también enfermos. ¿Por qué? Por haber salido a la calle, por haber dado un folleto, por hablar de Jesús, por repartir una máscara, pero sin importarles su vida, porque lo más importante es poder dar vida a otros. Caray. Y nosotros, aquí en nuestra sociedad moderna, occidental, y ellos dando su vida. En Siria dando su vida, en países de África dando su vida, en países de Indonesia dando su vida, sin temor, sin miedo a las repercusiones, estando contentos por hacer la obra de Dios en medio de los tiempos. Y Daniel no cede ante la presión del enemigo, ni se avergüenza, sino que abre las ventanas en par. ¿Y sabes lo que nos dice el versículo 10? Creo que es el 10. Uno que lo hacía, que abre sus ventanas como lo hacía siempre. Pero sabes, también hay otro versículo que también no sé si es parte del 10 o del 11, que es cuando aquellos hombres que habían planeado todo esto para acabar con la vida de Daniel,
van corriendo para ver si Daniel abría sus ventanas. Caray. Fíjate, versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Caray. A Daniel orando en la presencia de su Dios. Versículo anterior, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado dentro de su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Amén, gloria a Dios, como solía hacerlo antes. Claro, si nosotros somos Daniel y no tenemos un hábito de oración, no tenemos por qué hacerlo porque nunca lo hemos hecho, ¿no? Entonces no tenemos miedo que se nos coma un león. Qué pena, ¿no? Entonces es cuando, si no lo tenemos, tendríamos que empezar a tenerlo. Abrir las ventanas y hacer lo que hacía Daniel. Y si no lo tenemos, tenemos que empezar a tenerlo. Hábitos de oración para conocer a Dios. Para conocer más de su gracia, de su favor, de su misericordia. Y fíjate, estos enemigos van delante de la presencia del rey y le dicen, este Daniel que tú has puesto no te está respetando. Pero ¿sabes? Yo creo que había pasado tiempo, bastante tiempo, en que el rey Darío conocía también a Daniel. Y había hecho tal vez hasta afinidad. Porque nos está declarando la porción que hemos leído, que intentó de una manera o de otra que no le pasara nada a Daniel. Nos dice que ayunó toda la noche, que se le fue el sueño por Daniel, por a ver si podía pasar algo. ¿Sabes una cosa? No pudo hacer nada. Echaron a este Daniel al foso de los leones. Nosotros sabemos el final, pero tú imagínate que tú eres un creyente de la época, un hijo de Israel, y ves a ese Daniel tan intachable, tan correcto delante de los hombres, tan correcto delante de Dios, mostrando ese testimonio de fidelidad a Dios. Y ves que de pronto lo llevan los soldados y lo tiran en un foso con leones hambrientos y que tapan ese foso. Hay un refrán español que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Que si hubiésemos estado allí, hubiésemos pensado, han empezado con Daniel, ahora vienen a por nosotros. ¿Cómo estaríamos? ¿Temblando? ¿O estaríamos diciendo, como los apóstoles, gloria a Dios? ¿O como Esteban, dando testimonio de hijo de Dios hasta su último momento? Caray. Fíjate, encuentro un versículo de estos maravillosos, preciosos que hay en la Escritura de Dios. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, dice, por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice esto, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Hemos escuchado bien? Dios honra a los que le honran. Caray, que honremos a Dios, porque no hay nada más maravilloso que Dios nos honra a nosotros. Que en su misericordia nos regale cosas, que en su amor nos visite, porque estamos honrando a Dios con todo lo que tenemos, con nuestra vida y con todo lo que está a nuestro alrededor. Honrar a Dios para que Él sea glorificado. La verdad es que muchos estarían viendo los acontecimientos que estaban pasando. Y hay muchos que están viendo cómo nos comportamos cada día, tú y yo.
en el trabajo, en donde vivimos, están observándonos, porque algunos dicen de nosotros qué buenas personas son, otros saben que somos hijos de Dios y muchos nos observan, algunos seguramente para mal, para cogernos, y otros porque habremos mostrado en ellos una cierta admiración, que no la producimos nosotros, claro está, la produce el Señor en nosotros. Pero que Dios nos ayude ante unos y otros a ser testimonio, a ser luz para que puedan ser guiados delante de Dios. Mira, me he dado cuenta de una cosa en mis 56 años, que a lo largo de mi vida he podido comprobar que hay cristianos que no son íntegros. Vamos a meternos todos, que se salve el que pueda, que han fallado, pudiendo tener una vida de servicio y de excelencia a Dios. Y sabes una cosa, el enemigo en cierta manera ha vencido. Vamos a ponernos todos, en nosotros, vamos a hablar. En cierta manera ha vencido en nosotros, porque tiene dos maneras de atacar al enemigo. Una, principalmente, es a nuestra mente, para dejarnos parados, para recordarnos nuestro pasado enviciado y sucio. ¿Sabes? El enemigo ha hecho bien su trabajo. Nos ha neutralizado. Y él está contento. Tiene otra manera de actuar, es de intentar convencernos que no hay que orar, que no hay que leer la palabra de Dios, que a veces asistiendo a la iglesia, con eso ya está bien. Y cuando también hacemos eso, el enemigo ha triunfado. Nos ha neutralizado. Por lo cual hay muchos hijos de Dios que están en el paro. Es decir, parados. Pero ¿sabes una cosa? Hemos leído que la fidelidad de Dios es nueva cada mañana, ¿verdad? No lo hemos leído, venía a continuación. Lamentaciones 3, versículos de 22 al 23. Fíjate lo que dice aquí el Señor. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, gloria a ti, Señor. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Es decir, la misericordia de Dios viene día tras día sobre nuestras vidas. Si el enemigo nos ha neutralizado, el Señor lo que nos está diciendo es: levántate en mi nombre y empieza a caminar. Empieza a honrarme, empieza a glorificar mi nombre, empieza a trabajar, empieza a pelear la buena batalla a la que fuiste llamado. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Porque muchas veces también Pablo, Pedro sabían que el cristiano dormido es un cristiano muerto. Por lo tanto, despiértate tú que duermes. Que la gloria de Cristo te levante de entre los muertos y seas vida en medio de los muertos. A eso somos llamados. A ser vida en medio de los muertos. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Y sigue diciendo: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué maravilla, porque la fidelidad de Dios es grande. Y fíjate, nosotros sí que sabemos la historia de Daniel, pero Daniel no conocía su historia. Daniel, con 80 años, pensaba que iba a ser caldo de cultivo para unos leones hambrientos. Pobre Daniel. Pobre Daniel. Fíjate en el versículo 20. El rey se levantó muy de mañana, nos dice, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
¿te ha podido librar de los leones? ¿Estás ahí, Daniel, o estoy loco? Y yo creo que el rey se sorprendió. Caray. El rey pensaba, claro, he ayunado, me faltan proteínas en la mente y estoy como una cabra. Aquí, si estos leones tenían más hambre que... Pero fíjate, Daniel responde, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Nosotros teníamos que estar ahí, en ese foso, y ser devorados, pero la gracia de Dios estuvo ahí. Es que esa gracia es Cristo. Y ahí vemos el ángel de Dios, una teofanía, Cristo mismo, cerrando la boca de los leones. Porque el rey no se esperaba esto, tampoco Daniel, pero es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que viene día tras día sobre ti y sobre mí. La gracia de Dios es mucha, que se derrama día tras día sobre cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración, si os parece bien. Señor, te damos gracias por esta enseñanza de fidelidad a ti, Señor. Y queremos que tú nos ayudes, Señor, porque fracasamos tantas veces a lo largo de nuestra vida, Señor. Pero grande es tu misericordia con la que nos visitas. Grande es tu fidelidad, Señor. Y queremos bendecirte y darte gracias por ello, Señor. Gracias, Jesús, por tapar la boca de esos leones. Gracias por ser nuestro abogado, Señor. Nuestro defensor, Señor, delante del trono de los cielos, Señor. Gracias, Jesús, por estar aquí. Amén.